Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 41. Cuando Hunde lo intenta, hasta los cielos parpadean. Cuando la última sombra se dispersó, Hunde sintió que su cuerpo se levantaba y el mundo que lo rodeaba se volvió blanco. Por un momento no hubo nada más que silencio. No había tierra bajo sus pies y ningún sonido llegaba a sus oídos. Después de un momento, la luz blanca retrocedió como una cortina que se retiraba y se encontró en otro lugar. Esta habitación era una amplia plataforma circular de piedra que flotaba en un cielo infinito de nubes profundas y grises. Una corriente cálida atravesó sus meridianos mientras la energía de la torre inundaba su interior. Sus heridas se cerraron en segundos y los moretones de la batalla contra las sombras del primer piso desaparecieron como si nunca hubieran existido. Sui, una vez agotado y lento por el agotamiento, volvió a la vida. Su dantian estaba lleno y su energía estaba nuevamente en perfecto equilibrio. Incluso su fatiga mental se disolvió y fue reemplazada por una claridad descansada. Hunde apenas tuvo un momento para contemplar su entorno antes de que el aire brillara frente a él y surgiera otra figura. Se quedó paralizado de sorpresa al ver que su oponente estaba él. ¿Tengo que luchar yo mismo?, Hunde susurró. La persona que estaba frente a él tenía la misma altura y la misma cara. Pero donde Hunde estaba de pie tranquilamente y tenía una expresión de sorpresa, esta versión de sí mismo crepitaba con una agresión apenas contenida. Los ojos de su doppelganger eran salvajes y enojados, su postura estaba llena de fuerza enroscada y violencia ansiosa. Tenía los puños apretados y Hunde ni siquiera había tenido tiempo de entender qué se esperaba de él cuando se lanzó hacia adelante. Hunde no pudo evitar el ataque. La versión fantasma de sí mismo se movía como una serpiente llamativa. Sus movimientos eran precisos, rápidos y absolutamente seguros. Cada uno de sus movimientos le resultaba familiar a Hunde. Después de todo, eran suyos, pero eran mucho más suaves y refinados. Los pasos de su doble eran más estrictos y sus instintos de combate estaban perfeccionados. Todo parecía más natural que Hunde. Hunde se vio inmediatamente obligado a usar Lumen Step para ganar algo de distancia, con el corazón latiendo fuerte mientras intentaba afrontar la lucha contra sí mismo. ¿Qué carajo es esto? Su oponente pudo haber sido su duplicado exacto, tanto en apariencia como en cultivo, pero la forma en que actuaba era completamente diferente. No había ningún atisbo de pensamiento superior detrás de los ojos de su doble, solo tenían instinto, empuje y deseo de combate. Era casi como si fuera una versión de Hunde que había nacido en el mundo de Jiango, donde solo los fuertes sobrevivían y había que luchar por todo. La versión alternativa de Hunde se apresuró nuevamente, esta vez liderando con Fallen Star Palm, solo que su ataque parecía más concentrado que el de Hunde, no dudó ni vaciló. Fluyó como la luz de las estrellas, penetrante y brillante. Hunde usó el arte de la deflexión celestial para redirigir la fuerza, pero la palma de su doble quebró su defensa y Hunde tropezó hacia atrás, jadeando y escupiendo un bocado de sangre mientras él y de su oponente se estrellaba contra él. El duplicado se movía con aterradora facilidad, como una espada desenvainada por instinto. Pasó de una técnica a otra sin esfuerzo, utilizando Lumen Step para cambiar ángulos, Heavenly Deflection para absorber los contadores de Hunde y Fallen Star Palm para castigarlo una y otra vez. No hubo vacilación y no se desperdició ni un solo movimiento. El primer piso implicaba luchar contra sombras con el mismo cultivo que él, pero carecían del instinto y la coordinación necesarios para ser una amenaza seria por sí solos. Fueron solo sus números superiores los que arrojaron a los discípulos de la secta exterior desde la torre. El segundo piso era solo una pelea contra un solo oponente que tenía un cultivo similar pero poseía una habilidad de combate que parecía perfeccionada por toda una vida de batallas. Hunde tosió y escupió más sangre mientras se tambaleaba hacia atrás y trataba de calmar a su furioso y. Cada uno de los ataques de su oponente hizo más que simplemente golpear su cuerpo. Inundó sus meridianos con y extraño que los dañó y provocó que la energía en su dantian se agitara. El doble no disminuyó la velocidad ni mostró piedad alguna. Avanzó con otra combinación, esta vez usando Lumen Step para hacer una finta hacia la izquierda y luego estrellarse contra sus costillas con la rodilla.
Hunde intentó girar para disminuir el golpe, pero aún así expulsó el aire de sus pulmones. Creo que estoy empezando a preferir el array. Hunde pensó. Antes de que pudiera recuperarse, la palma del clon golpeó nuevamente. Esta vez, su palma contenía aún más y cuando Hunde la bloqueó con su brazo, el impacto lo hizo derrapar hacia atrás. Al perder el equilibrio, Hunde rodó por el suelo hasta que su impulso disminuyó lo suficiente como para recuperar el equilibrio. Aide, Hunde, ¿conoces esos movimientos? Si no te levantas y contraatacas, te meterán en el array hasta que te pongas las pilas. Hunde maldijo. Por primera vez desde que llegó a este nuevo mundo, Hunde comenzó a comprender que tal vez las cosas no siempre podían ser fáciles. Quizás tendría que esforzarse para contraatacar y sobrevivir. Fue difícil. Hunde había nacido y crecido en la Tierra, donde las cosas no eran tan peligrosas. Tenía una buena familia, le había ido bien en la escuela y, aunque no había sido popular, al menos no había sufrido acoso. Su vida en la Tierra había sido completamente normal. Esta se suponía que sería tu segunda oportunidad, idiota. Querías vivir una buena vida, hacer todas las cosas que antes no habías podido hacer, estás dispuesto a darte la vuelta y ni siquiera intentar luchar por ello. Hunde se gritó a sí mismo. El clon inclinó la cabeza confundido mientras Hunde se reprendía en silencio. Pero solo se detuvo por un momento antes de desaparecer y reaparecer a su lado con el paso luminoso. El clon agarró a Hunde por el cabello y lo volteó con una fuerza sobrehumana antes de golpearlo contra el piso de piedra con un fuerte crack. Las estrellas explotaron detrás de los ojos de Hunde y su aliento llegó en un jadeo corto y roto. El dolor en sus costillas le advirtió que algo estaba roto y, por primera vez, Hunde pensó que podría morir aquí. ¿No deberían echarme? Hunde yacía allí con sangre en la boca, mirando el cielo gris de arriba, pero no pasó nada. En cambio, su clon se acercó con pasos tranquilos. Algunos pensamientos pasaron por la cabeza de Hunde en ese momento. Vio al Eldersen mirándolo con orgullo después de salir del sitio de la herencia. Podía imaginarse a Mei Lian y Lin Yue afuera de la torre cuando llegó con el Elder Mu. Habían sido golpeados y magullados, pero estaban muy contentos consigo mismos porque habían llegado al Top 10. Hunde incluso imaginó al Elder Mu, que estaba tan seguro de que llegaría a la cima de la torre. Pero sobre todo pensó en el Nanfold Refinement Array y en cómo lo estaría esperando si fracasaba. Tendría que abandonar la torre con las costillas rotas y el cuerpo maltratado, caminar de regreso a la pagoda de los 9 tesoros y volver a ingresar al array. Eso no va a pasar. Hunde gritó justo cuando la palma del clon estaba a punto de golpearle la cabeza. Hunde se hizo a un lado y la palma del duplicado destrozó el suelo donde había estado su cabeza. En lugar de tomar represalias, Hunde hizo algo que no había hecho antes en una pelea. Observó y analizó a su oponente. Luego lo emuló. Eres yo, después de todo. Si tú puedes hacerlo, yo también puedo. Pausa de página. Fuera de la torre, el sol se arqueaba en el cielo a medida que pasaba el tiempo. Más discípulos entraron a la torre, algunos rebosantes de confianza mientras otros volvieron a entrar, sabiendo ya qué esperar. Todos fueron expulsados y cayeron al patio, aturdidos y decepcionados. Pero muchos de los que volvieron a entrar descubrieron que habían mejorado y durado un poco más. Puede que solo hayan sido 1 o 2 respiraciones, pero estaban eufóricos y aún más discípulos regresaron para intentarlo de nuevo. La única persona que había entrado y permanecido dentro era Hunde, y su nombre se estaba extendiendo por la secta exterior como la pólvora. Hunde no solo había vencido al primer piso, sino que había avanzado aún más. ¿Se queda en el segundo piso? Pensé con seguridad que lo echarían después de unas cuantas respiraciones de tiempo. Su incredulidad se profundizó al pensar en qué tipo de persona poseía el talento no solo para completar el primer piso en su primer intento sino también para avanzar al segundo. Mei Lian y Lin Yue se sentaron en el patio cerca del tablero de clasificación, recuperando su energía y curando sus heridas antes de su próximo intento en la torre. Lin Yue observaba el tablero como un halcón, con los ojos fijos en el nombre en la parte superior. El hermano mayor Jun todavía está allí. Ella susurró, medio para sí misma. No saldrá hasta que llegue a la cima. Mei Lian confirmó.
Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, la pareja se había recuperado y había vuelto a entrar a la torre una vez más. Su segundo intento fue más largo y ambos descubrieron que no solo se habían vuelto más fuertes, sino que su comprensión de sus técnicas se había profundizado. Cuando regresaron al patio, se desplomaron uno al lado del otro mientras sonreían al ver que sus nombres habían subido un poco más en el ranking. Otros hacían lo mismo y el marcador cambiaba y se movía a medida que los nombres de algunas personas subían y los de otras bajaban. Pasaron los días y todos hacían lo mejor que podían en la torre. Nadie aparte de Hunde había vencido al primer piso, pero algunos se acercaban. La discusión entre la multitud fue sobre quién sería el próximo en llegar al segundo piso y qué desafíos les esperaban a todos allí. Después de 3 días, el marcador volvió a cambiar cuando hubo un brillante destello de luz procedente de la torre. Hunde había completado el segundo piso. Capítulo 42. Un sueño de una vida diferente. Hunde yacía en el suelo de piedra del segundo nivel de la Torre de la Voluntad Templada, absolutamente seguro de que estaba muriendo. Sus túnicas estaban destrozadas, sus extremidades se sentían como si estuvieran llenas de pesas de plomo y cada vez que respiraba, sus costillas se quejaban y le decían que parara. La sangre le enredaba el cabello y le untaba un lado de la cara, y Hunde estaba seguro de que le faltaba al menos uno de sus dientes. «Me estoy muriendo». Hunde susurró dramáticamente. «Soy demasiado joven para ir así. Ni siquiera he formado mi harem todavía. Piensa en todas las bellezas de este mundo que nunca tendrán la oportunidad de conocerme». Hunde levantó una mano temblorosa hacia el techo como si estuviera suplicando al cielo otra oportunidad de vivir. «Esta secta está maldita, quien empuja a los jóvenes discípulos a esta torre infernal y les dice que es una oportunidad de gran fortuna. Quiero volver a mi patio y a mi silla, nunca más me quejaré de aburrirme». Hubo una larga pausa, pero la torre no respondió. Hunde dejó que su brazo cayera de nuevo al suelo. A pesar de sus quejas, Hunde había ganado. Su duplicado había luchado con una precisión aterradora, utilizando todas sus propias técnicas contra él de maneras que demostraban una competencia que Hunde no poseía. Peor aún, había estado engreído por sus habilidades todo el tiempo. Parecía disfrutar burlándose de él, incluso cuando Hunde hizo todo lo posible por emularlo. Parecía saber que Hunde odiaba pelear y había disfrutado mucho obligándolo a enfrentarlo. Hunde estaba convencido de que la única razón por la que había ganado era que el Nanfold Refinement Ray había mejorado la constitución y la dureza de su cuerpo. Eso no evitó que lo golpearan hasta que se le rompieron los huesos y estaba demasiado dolorido para mantenerse en pie. Sin previo aviso, un suave calor se extendió por el pecho de Hunde. El suelo debajo de él latía una vez, como un latido del corazón, mientras una suave luz lo rodeaba. Le dejaron de doler las costillas y sus moretones se desvanecieron. El dantián de Hunde se llenó cuando y se abalanzó sobre sus meridianos como agua inundando el lecho seco de un río. Los cortes en sus brazos y cara sanaron y su agotamiento desapareció. Mientras la energía calmante de la torre lo invadía, reparando su maltrecho cuerpo y calmando su alma, Hunde se arrodilló y respiró profundamente. «Oh, gracias a los cielos». Hunde murmuró mientras sus pulmones se llenaban de aire y sus costillas no le gritaban de dolor. Estaba a punto de ponerse de pie cuando algo pareció moverse dentro de él. El mundo se desaceleró por un momento y un zumbido bajo vibró por todo su cuerpo. Hunde sintió que sus meridianos se estiraban y ensanchaban, volviéndose más fuertes y refinados. Su dantián se estremeció y se arremolinó más rápido, más suave y más claro a medida que recorría su cuerpo, siguiendo sus meridianos antes de depositarse nuevamente en su dantián. Fluyó con un fuerte propósito cuando comenzó a estrellarse contra la barrera que lo impedía alcanzar el 5.º nivel de condensación y, finalmente, después de resistir varios intentos de su y de romperlo, la barrera se desmoronó con un chasquido silencioso y Hunde logró pasar. Sui rugió dentro de él, ahora una espesa niebla con gotas doradas colgando en el vacío de su dantián. Era mucho más fuerte que unos momentos antes, ya que su dantián expandido podía contener más y. «Supongo que quieres que diga que valió la pena». Bueno, no lo fue. Hunde murmuró para sí mismo mientras se ponía de pie lentamente y se maravillaba ante el poder que ahora zumbaba en su cuerpo. Se suponía que el cuello de botella hacia el 5.º nivel de condensación y era algo que incluso los discípulos más talentosos podrían tardar meses, si no años, en romper.
Pero Hunde lo había hecho en menos de una semana dentro de la torre. Entrar realmente fue una gran oportunidad. Con suerte, los cuellos de botella del 7º y 9º nivel se romperán con la misma facilidad, dijo Hunde mientras estaba rodeado por una luz blanca familiar y transportado a una nueva ubicación. Casi esperaba que lo saludaran fuego y azufre, posiblemente bestias gigantescas o una horda de cultivadores con espadas afiladas. Sea lo que sea, sabía que traería dolor. En cambio, Hunde se sorprendió por lo tranquilo y pacífico que era el siguiente piso. Una brisa agitó la parte inferior de su túnica mientras parpadeaba ante el mundo que lo rodeaba. Estaba de pie en el porche de una pequeña casa en el campo, enclavada entre ondulantes colinas verdes. El sol brillaba en lo alto, los pájaros cantaban y podía oír los sonidos de las campanillas de viento cercanas. Esto no parece una gran prueba. Hunde susurró confundido mientras miraba alrededor del hermoso paisaje. Cuando miró su propio cuerpo, descubrió que ya no llevaba su túnica de la secta. En cambio, tenía ropa sencilla hecha de cáñamo, con botas cómodas y desgastadas. Curiosamente, no había energía espiritual en el aire y Eli dentro de su cuerpo se volvió lento. ¿Qué está pasando? Hunde se preguntó en voz alta. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, sus recuerdos comenzaron a desvanecerse. La secta de la montaña tranquila, los cultivadores allí y la torre de la voluntad templada comenzaron a alejarse de su mente como si fueran un sueño del que estaba despertando. Los nombres se difuminaron y los rostros de las personas que conocía se volvieron indistintos. Olvidó por qué había estado peleando o cómo había llegado hasta aquí. No importaba cómo ni por qué, ese había sido un mundo falso y este lugar era real. Curiosamente, sus recuerdos de la tierra permanecieron tan claros y sólidos como lo habían sido antes de entrar a este piso. Recordó haber viajado en autobús a la universidad, teléfonos celulares y computadoras. Y lo más importante, la soledad y una vida a medio vivir. Qué sueño tan extraño, ojalá pudiera recordarlo. Bueno, esta es mi vida ahora y necesito aprovecharla al máximo, dijo Hunde. Pasó el tiempo y el sol subió más alto hacia el cielo antes de hundirse lentamente en el horizonte. Cocinaba comidas con alimentos que encontraba en los armarios, paseaba por su terreno y cuidaba un pequeño jardín. Hunde deseaba poder recordar lo que había sucedido antes de venir aquí, pero descubrió que realmente no le importaba. Esta era su vida, y aunque era sencilla, era despreocupada. Él estaba feliz. De vez en cuando, sentía como si una voz susurrara dentro de su cabeza que se había ganado esta paz y tranquilidad, que esta vida era una que siempre quiso. Que no tenía por qué irse. Pero algo le picaba en la parte posterior del cráneo y no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. La situación empeoró cuando visitó el pueblo cercano. Hunde deambuló por el mercado, mirando a los dueños de los puestos, que en su mayoría eran ancianos alegres. Pero algo andaba mal con ellos. Una mujer se rió detrás de la manga y le ofreció un melocotón de su canasta, y Hunde se lo comió mientras caminaba por la calle. Pero tenía esa persistente sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Ella no es nada comparada con el Elder Mu. Hunde murmuró antes de detenerse en seco. Estaba confundido sobre por qué dijo eso y negó con la cabeza en un intento de soltar el pensamiento. Pero se negó obstinadamente a resurgir. ¿Quién es el Elder Mu? Hunde susurró antes de empezar a caminar una vez más. Hunde pensó que tal vez preparar algo familiar de la tierra ayudaría, así que recogió algunas verduras y arroz y trató de preparar algo decente para su cena. Pero fue un desastre. El arroz quedó crujiente y las verduras amargas y duras. Apuesto a que Lin Joe sabe cocinar. Hunde dijo con nostalgia y luego se detuvo con el tenedor hasta la mitad de la boca mientras trataba de recordar por qué diría eso. Cuando Hunde probó la jardinería, descubrió que, en lugar de encontrarla relajante, simplemente le recordaba los vacíos en su memoria. Miró fijamente el cuchillo que tenía en la mano mientras flotaba sobre el tallo de una planta que estaba podando y pensó en una hermosa joven con una larga trenza y una espada en la mano. Frustrado, arrojó el cuchillo al suelo y nunca lo volvió a levantar. Esa noche, Hunde se sentó solo en su porche y miró las estrellas de arriba. Incluso el cielo se burlaba de él y recordaba que la vista desde otro lugar era mucho mejor.
Pero no podía recordar exactamente dónde había estado que revelara el cielo de manera diferente. No era la tierra, eso es seguro. Hunde susurró, recordando cómo apenas podía ver las estrellas debido a toda la contaminación lumínica. Este mundo es lindo y todo eso, pero no es en el que quiero estar. Hunde afirmó y algo a su alrededor empezó a moverse. Capítulo 43. Ascendiendo la torre. El cuarto piso de la Torre de la Voluntad Templada debía ser insoportable. Consistía en un camino estrecho que se extendía frente a la entrada, bordeado de símbolos grabados en las piedras. No había nada entre el participante y la salida excepto una corta caminata de 100 pasos. No había bestias ni amenazas, ni ilusiones ni trampas. El juicio fue insoportable por el dolor que infligió. La prueba en sí era simple, con cada paso hacia adelante, la cantidad de dolor que recorría el cuerpo del cultivador se duplicaba, se enviaba a través del alma y se hacía realidad a través del cuerpo. Fue una prueba que pasó por alto lo físico y golpeó la esencia de una persona. Ningún escudo podría protegerlos, ninguna técnica podría redirigir el dolor. No había ningún truco inteligente para bloquear la sensación. Solo la fuerza de voluntad y la resistencia de una persona podrían llevarla a cabo. Al menos así era como se suponía que debía funcionar. Para Hunde, que había llegado a este piso después de que le devolvieran los recuerdos, no pasó nada cuando puso un pie en el camino. Dio su primer paso, luego otro, luego un par más. Frunció el ceño y miró el camino y luego su entorno confundido. ¿Me estoy perdiendo algo? Hunde se preguntó. El espíritu artefacto de la torre flaqueó mientras lo observaba. Había calibrado cuidadosamente el dolor para que aumentara exponencialmente con cada paso, pasándolo por el alma del participante para evitar sus defensas antes de inundar sus terminaciones nerviosas con agonía. Pero descubrió que el alma de Hunde estaba atada a su cuerpo de una manera un poco extraña. Había algún tipo de desconexión entre su alma y su cuerpo que impedía que las señales de dolor interactuaran entre sí, lo que resultaba en un fracaso total a la hora de infligir la agonía requerida. Era como si el alma de Hunde estuviera protegida de una manera que el espíritu artefacto nunca había visto antes. Hunde no sintió nada. Había una ligera sensación de presión espiritual que aumentaba a medida que caminaba, y tal vez un dolor de cabeza que podría haber surgido de sus recuerdos que regresaban, pero nada parecido a la agonía que pretendía la torre. Mientras que otros discípulos se habían derrumbado después de solo unos pocos pasos, y los más resilientes podían llegar a la mitad del camino, Hunde estaba mayormente confundido y ligeramente aburrido. ¿Esta cosa está rota? Hunde se preguntó. A diferencia de muchos de los otros discípulos, Hunde no sabía qué se esperaba de él en los juicios. Lo obligaron a entrar antes de que nadie pudiera explicar lo que debía hacer. Para Hunde, este camino podría haber sido solo una intersección entre los pisos. Al final del camino, donde los últimos pasos deberían haber sido suficientes para provocarle violentas convulsiones con un dolor peor que el de ser quemado vivo, Hunde atravesó un arco y esperó mientras la familiar luz blanca regresaba para llevarlo al siguiente piso. Bueno, eso fue decepcionante. El espíritu artefacto de la torre no sabía qué hacer con esa afirmación. Había visto a genios llorar, talentos monstruosos gritar pidiendo alivio y prodigios orgullosos avanzar en agonía. Pero Hunde caminó como si estuviera dando un paseo por la tarde. Cuando Hunde subió al quinto piso, la atmósfera cambió de inmediato. La cámara frente a él era un gran salón circular bañado por una profunda luz carmesí. Había estantes hechos de jade y oro revestidos en las paredes. Las mesas estaban apiladas con tomos y libros, cada uno de los cuales pulsaba levemente con oscuro. El aire estaba cargado de una energía espiritual amenazante que aún tenía cierto atractivo para cualquier cultivador que la sintiera. En el centro de la habitación había un pedestal con una delicada pastilla que brillaba con una luz carmesí y un brillo inquietante. Incluso Hunde, que no sabía mucho sobre pastillas o alquimia, podía reconocer que prometía avances en su cultivo. The Tower Artifact Spirit, sintiéndose obstaculizado por la actuación de Hunde en Ken-4, intentó resaltar varios de los elementos de esta cámara. Esta fue una prueba de codicia y de si el discípulo poseía la fuerza de voluntad para resistir la tentación de un avance rápido o poderes prohibidos. La energía espiritual en la sala redujo las inhibiciones, haciendo que el participante no considerara las consecuencias de sus acciones. En cambio,
Pensarían que los objetos aquí eran reales y que la secta les permitiría poseerlos. Había un manual que contenía una técnica de refinamiento del cuerpo demoníaco encuadernada en piel humana que garantizaría que cualquiera que la practicara pudiera alcanzar la etapa de formación del núcleo. El único requisito era utilizar la sangre de otros cultivadores para aumentar su propio cultivo. Había una espada negra apoyada sobre una mesa que susurraba violencia. Su poder estaba sellado, pero estaba claro que probablemente era un arma mucho más allá de la etapa de condensación. Luego, hubo píldoras refinadas a partir de las vidas y almas de los mortales que podían impulsar el poder de un cultivador a nuevas alturas. El espíritu del artefacto de la torre dirigió sutilmente la atención de Hunde hacia estos elementos y esperó a que sucumbiera a la tentación. Había visto a discípulos fuertes flaquear aquí, la tentación del poder era demasiado grande para que pudieran superarla. Sabía que a alguien tan talentoso y motivado como Hunde, que pasó tanto tiempo cultivando, le resultaría difícil dejar pasar esta oportunidad. Aquí es donde su corazón flaquearía. Hunde echó una sola mirada alrededor de la habitación y luego suspiró fuerte. Pasó junto a los estantes con la técnica prohibida sin detenerse, le dio un amplio margen a la píldora y ni siquiera miró la espada. No me interesa el conocimiento oscuro y prohibido. Eso es simplemente buscarse problemas. Te vuelves más fuerte, pero luego aparece alguien más fuerte y, antes de que te des cuenta, tu secta está en llamas y estás corriendo por tu vida mientras las sectas ortodoxas te persiguen. Hunde pensó. Había leído historias así cuando estaba en la Tierra. El poder tenía un costo y no tenía ningún interés en pagar ese precio. Solo quiero quedarme en mi patio, relajarme con un poco de té y pasar tiempo con 10, tal vez 20 mujeres hermosas. Luego, Hunde fue transportado al 6º piso y el mundo cambió a su alrededor una vez más. Se encontró de nuevo en la Tierra, de pie junto a su viejo escritorio mientras un joven estudiaba un libro de texto. El único sonido era el de su lápiz escribiendo problemas matemáticos en su cuaderno mientras afuera hacía sol. Hunde podía ver a jóvenes caminando en grupos, riendo y charlando mientras su antiguo yo seguía leyendo. Podía sentir una sensación de arrepentimiento hincharse dentro de él, junto con la familiar soledad con la que había vivido durante años en su antigua vida. El mundo cambió de nuevo y escena tras escena se desarrollaron frente a él. Imágenes de su yo pasado almorzando en la cafetería de la universidad, cancelando planes o rechazando invitaciones para estudiar. Siempre me dije a mí mismo que tendría tiempo para mis amigos más tarde. Que viviría mi vida una vez que me graduara. Dijo Hunde con tristeza. Pero más tarde nunca había llegado para su vida pasada, y el sentimiento de arrepentimiento lo presionó tan pesado como el hierro. Las ilusiones se detuvieron brevemente como si la torre estuviera esperando a que se derrumbara. Pero Hunde no lloró ni entró en pánico, simplemente sintió y reconoció el dolor sin dejar que lo destrozara. Estaba tan concentrado en el futuro que olvidé vivir en el presente. Lo entiendo, pero ya no soy esa persona. Esta vez voy a disfrutar de mi vida. Voy a hacer amigos, ser parte del mundo y exprimir cada gota de alegría de esta vida durante el mayor tiempo que pueda. Dijo Hunde. No necesito que me muestres mis arrepentimientos, soy muy consciente de ellos. Dijo Hunde y la luz blanca lo cegó una vez más. Fuera de la torre pasaron muchos días. Luego semanas y finalmente meses. Los discípulos iban y venían en corrientes constantes, y un puñado logró finalmente pasar el primer piso, solo para fallar en el segundo. Durante ese tiempo, el nombre de Hunde permaneció en la tabla, subiendo cada vez más alto a medida que pasaba por cada piso. Al principio, mucha gente creyó que lo echarían de la torre como a todos los demás. Pero, a medida que pasaban los días, la secta exterior comenzó a aceptar que Hunde era diferente de todos los demás. Cualquiera que tuviera dudas sobre su talento solo necesitaba encontrar su nombre en la parte superior del tablero afuera de la torre y ver la prueba por sí mismo. Mientras la gente iba y venía, la anciana Mu continuaba observando atentamente la torre, con su expresión ilegible. El éxito de Hunde fue una prueba de sus instintos, una confirmación de lo que pensó cuando lo vio por primera vez. Se trataba de alguien cuyo talento podía igualar, o incluso superar, al suyo. Date prisa y ven a la secta interior, Hunde. El Elder Mu susurró y sus labios se curvaron formando una pequeña sonrisa. Capítulo 44. Hunde resiste la tentación.
La llegada de Hunde al séptimo piso de la Torre Templada se producirá sin fanfarrias. En un momento, lo trataban con visiones de su vida pasada y al siguiente, estaba de pie bajo un cielo gris opaco de un humilde pueblo ubicado entre los campos de los agricultores. No había ahí en el aire, ni espadas ni bestias rugientes. Lo único que le esperaba era trabajo. Pasó lo que parecieron años viviendo como peón de granja. Labraba tierra, llevaba cubos y traía leña. Hunde pasaba su tiempo libre charlando con sus vecinos y haciendo coros por el pueblo. No había cultivo ni prisa, solo una vida lenta y sencilla. Lo único inusual que ocurrió fue que un hombre vestido de negro apareció frente a él. Le prometió a Hunde la vida de un inmortal, de todo el poder que pudiera imaginar ejercer. Lo único que pidió a cambio fue que Hunde matara a un aldeano inocente. Una vida a cambio de un nuevo camino hacia el poder. Hunde inmediatamente negó con la cabeza y lo rechazó. Si cultivar significa convertirme en alguien a quien odio, entonces seguiré cultivando. El mundo se hizo añicos a su alrededor como un cristal y Hunde subió al octavo piso. Hunde se encontró sentado frente a un anciano que olía a cebolla y afirmaba ser un gran maestro legendario de un arte olvidado. Hunde no podía sentir ningún cultivo por parte del anciano, pero eso no era extraño ya que muchos expertos ocultaban su cultivo. El anciano le dijo a Hunde que le estaba transmitiendo su técnica definitiva y que no se le permitiría salir de la habitación hasta que Hunde la aprendiera. La técnica que le enseñó a Hunde fue realmente extraña, que consistía en saltar sobre un pie mientras cantaba palabras sin sentido antes de golpear la pared a su lado con un gesto con la mano que parecía un pulgar hacia arriba. Entre cada intento, Hunde se veía obligado a beber una sopa medicinal, que olía terriblemente y sabía a agua estancada de pantano. La mayoría de los cultivadores se habrían marchado furiosos, negándose a aprender una técnica tan ridícula. O habrían asumido que el anciano sufría una desviación de él y había perdido la cabeza. Los cultivadores eran personas orgullosas, a menudo rígidas en su pensamiento y poseedoras de una visión estrecha del mundo. Pero Hunde simplemente parpadeó ante las instrucciones y se encogió de hombros. Honestamente, todas las técnicas que he visto hasta ahora tenían tan poco sentido como esta. Hunde dijo antes de practicar la técnica exactamente como se le indicó. Hunde cantó las palabras sin entenderlas, saltó sobre su pie derecho, luego sobre el izquierdo y golpeó con su mano derecha, formando un gesto de pulgar hacia arriba. Después de semanas de intentarlo, el puño arriba destrozó la pared al lado de Hunde, junto con otras 3 paredes directamente detrás de ella, y el anciano se rió locamente y desapareció en motas de luz dorada. Así fue como Hunde se encontró en el 9º y último piso. El espíritu artefacto de la Torre de la Voluntad Templada estaba decidido a hacer que esto fuera lo más duro posible para Hunde. Había aprendido mucho sobre Hunde durante el tiempo que estuvo dentro, y había descubierto que Hunde tenía un deseo y un defecto potencial escondidos en lo más profundo de él. A Hunde le gustaban las mujeres hermosas. De hecho, sabía que Hunde deseaba rodearse de ellos y Artifact Spirit tenía la intención de crear la prueba final en torno a ese defecto. Cuando Hunde subió al último piso de la Torre de la Voluntad Templada, una cálida fragancia floral lo saludó de inmediato. El suelo estaba alfombrado con capas de sedas y una suave neblina rosada llenaba el aire. Del techo colgaban faroles rojos y todo estaba envuelto en comodidad y seducción. Acababa de orientarse cuando aparecieron las mujeres. Surgieron en pares y grupos detrás de cortinas, puertas e incluso sombras. Caminaron descalzos hacia él, riéndose y susurrándose el uno al otro. Al principio había docenas, luego cientos, caminando o descansando en camas y cojines que surgieron. Las mujeres poseían todo tipo de formas que la mente de Hunde pudiera imaginar. Algunos eran altos y esculturales, otros delicados y elegantes. Algunos le daban miradas lujuriosas con ojos atrevidos y cabello salvaje, mientras que otros parecían de voz suave y serenos. Todos y cada uno de ellos eran hermosos más allá de toda comparación. Cada uno de sus rasgos estaba diseñado para apelar a sus anhelos o deseos ocultos. Algunos vestían túnicas sueltas que se deslizaban de sus hombros para revelar una piel pálida y perfecta, mientras que otros vestían seda transparente que no dejaba nada a la imaginación ni prendas ornamentadas que resaltaban sus figuras. Las joyas de oro brillaban en las muñecas y los tobillos,
Los amuletos resonaban con cada movimiento y su largo cabello estaba peinado de todas las formas imaginables, en todos los colores bajo el arco iris. Todas y cada una de las mujeres lo observaban, ya sea con alegría o cariño, amor o deseo. Su presencia era abrumadora, como una tormenta de anhelo, tentación y placer. Y el incienso se hizo más espeso, lleno de hierbas medicinales diseñadas para aumentar la lujuria de todos los que lo inhalaban. Los pensamientos de Hunde rápidamente se volvieron confusos a medida que su corazón latía más rápido. Su piel se enrojeció y sintió como si le ardiera de adentro hacia afuera. Su boca colgaba abierta mientras los observaba. No solo caminaban, parecían deslizarse por el suelo. Una hermosa morena le tocó el brazo y le susurró su nombre mientras lo tiraba suavemente hacia una silla. Otra se rió mientras ella rodeaba con sus dedos a él y apoyaba su cuerpo contra él. Hunde se congeló. Miró de una mujer a otra y, de alguna manera, parecía que todas se estaban acercando a él. Sonreían, reían y se inclinaban hacia adentro. Inconscientemente intentó dar un paso atrás, pero se topó con una mujer alta y rubia que sonrió y le pasó el dedo por el pecho. Y fue entonces cuando se reveló la falla en el plano Artifact Spirits. Hunde quería disfrutar de la vida, quería pasar tiempo con mujeres hermosas e incluso tenía planes de fundar un harem. Desafortunadamente, Hunde no tenía ninguna experiencia con mujeres. Apenas había hablado con nadie del sexo opuesto en su vida pasada, aparte de algunos compañeros de clase, pero eso era estrictamente sobre la escuela o varios proyectos. Hunde nunca había besado a una mujer, ni siquiera había tenido una cita. Y ahora, allí estaba él, arrojado a lo profundo de la piscina sin haber aprendido nunca a nadar. Hunde se estaba ahogando. Con un ruido estrangulado, Hunde giró sobre su talón, tropezó con una nube de incienso y salió de la habitación como un animal en pánico. Dejó atrás lo que muchos hombres considerarían el paraíso lo más rápido que pudo. En el momento en que su pie cruzó el umbral de la cámara, la neblina de incienso desapareció y la fragancia disminuyó. Se quedó allí parado por un largo momento, sin aliento. Y así fue como Hunde pasó el último piso de la Torre de la Voluntad Templada. Pausa de página. Hubo un repentino destello de luz cegadora desde lo alto de la Torre de la Voluntad Templada que llamó la atención de la secta exterior. No era el resplandor de alguien que pasaba por el suelo, sino un pulso tan brillante que iluminaba todo el patio de abajo como un segundo sol. Los discípulos se congelaron donde estaban, las conversaciones murieron en sus labios e incluso el viento pareció detenerse. Las figuras descendieron del cielo en respuesta. Llegaron ancianos de las sectas exterior e interior, los de la etapa de establecimiento de la fundación y superiores acelerando por el aire en rayos de luz radiante o con sus espadas voladoras. Al frente de los ancianos se encontraba la vicesecta maestra Mu, con las manos cruzadas tranquilamente detrás de la espalda y los ojos fijos en la entrada de la torre. No dijo nada mientras esperaba, pero había una rara sonrisa en sus labios y todos podían ver que estaba increíblemente contenta. Se escuchó un zumbido bajo desde la torre y Hunde apareció desde dentro. Vestido con las sencillas túnicas azules de la secta exterior, Hunde se destacó de sus compañeros debido a su apariencia refinada y noble, así como a su quinto nivel de cultivo de condensación y su piel parecía brillar levemente bajo la luz descendente y no parecía molestado por la multitud reunida para saludarlo. El Elder Mu dio un paso adelante y su voz cruzó fácilmente el patio. «Felicidades, Hunde. Eres el primero de tu generación de discípulos en pasar los 9 pisos de la Torre de la Voluntad Templada». Hunde respondió juntando las manos e inclinándose ante el anciano. El discípulo Hunde saluda a los honrados ancianos de la secta. Te agradezco tus amables palabras, anciano Mu de la secta interior, pero siento que no las merezco. Lo logré por suerte. Hunde lo dijo honestamente mientras se aseguraba de mantener su tono respetuoso. Un murmullo se extendió entre la multitud mientras la gente asumía que Hunde estaba siendo modesto y hablando con falsa humildad. Todos habían intentado ir a la torre durante el tiempo que él había estado dentro, y sabían lo difícil que era pasar el primer piso, y mucho menos los 9. El Elder Mu lo miró con complicidad porque ella también pensó que estaba siendo demasiado humilde. De todos modos, serás recompensado por la secta por tus logros. Por la presente se le otorgan 100.000 puntos de contribución sectaria y acceso completo al Ninefold Refinement Array.
La expresión de Hunde se congeló y su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Tenía un leve tic en el ojo derecho y le costó toda su fuerza de voluntad no huir. La matriz de refinamiento Ninefold. El único lugar de toda la secta que no quiero volver a ver nunca más. Bueno, 2 lugares. Hunde pensó mientras añadía la torre de la voluntad templada a la lista. Hunde tragó saliva y forzó una sonrisa en su rostro antes de inclinarse una vez más. Eso es extremadamente generoso, Elder Mu. Agradezco a la secta por su amabilidad. Hunde lo dijo sin quererlo en lo más mínimo. Nunca volveré allí otra vez. Nunca jamás, no. La multitud aplaudió y los ancianos asintieron en señal de aprobación mientras Hunde prometía evitar el arraigo por el resto de su larga vida. Capítulo 45. La calma antes de la tormenta. La nieve caía suavemente del cielo cuando Hunde regresó a su patio. El aire de la montaña se había vuelto fresco, amortiguado por una suave capa blanca que cubría el suelo y los árboles que bordeaban los caminos de la secta. Su patio en Upper Ridge estaba lo suficientemente lejos de los otros discípulos de la secta exterior como para poder escapar de la tormenta de atención que le había traído su éxito en la torre. Cruzó las puertas y respiró el aire limpio y helado con satisfacción. «Por fin he vuelto», Hunde exclamó felizmente mientras miraba alrededor de su casa para ver si algo había cambiado. Los copos de nieve caían sobre sus hombros y su cabello mientras el frío era intenso pero refrescante. Por primera vez en lo que parecieron siglos, no hubo presión sobre Hunde. No había pruebas que completar ni expectativas. Hervió una tetera de té fresco y se sentó en su silla después de usar su para quitar la nieve. Hunde vestía la túnica blanca que había usado cuando llegó a este mundo sobre su uniforme azul de discípulo de la secta exterior para mantener el frío a raya y relajado. No meditó ni cultivó, en cambio, descansó. Durante los siguientes 7 días, no hizo mucho más que tomárselo con calma. Hunde dormía cuando estaba cansado, bebía té cuando tenía sed y observaba la nevada. La tranquilidad de su patio en invierno le permitió procesar lo que había pasado. Los recuerdos de las pruebas estaban frescos en su mente y le llevó un tiempo aceptar lo que le había sucedido. Sin embargo, con el tiempo volvió la familiar sensación de aburrimiento. Era un anhelo de compañía, de actividad que no podía ahuyentar. Entonces, en la 8ª mañana, Hunde salió de su patio en busca de Mei Lian y Lin Yue. Ambos estaban cultivando diligentemente en sus hogares cerca del centro de la secta exterior, habiendo regresado recientemente de sus últimos intentos de avanzar a través de la torre. Al verlos a ambos, Hunde sintió que una sensación de tranquilidad lo invadía y preguntó si querían acompañarlo a Tranquil City. Su respuesta fue un placer, sí, incluso antes de que pudiera terminar la pregunta. Tranquil City en invierno era animada y luminosa, con linternas rojas colgando de los aleros de los tejados y la luz del sol brillando sobre la nieve blanca. Los vendedores ambulantes gritaban alegremente a los transeúntes, vendiendo nueces asadas, pasteles de loto dulces y sabrosas brochetas de carne en parrillas abiertas. Los niños pasaban corriendo, envueltos en abrigos gruesos, y parecía que el frío no podía disuadir a la gente de seguir con sus asuntos. Hunde, Mei Lian y Lin Yue deambulaban por las calles de la ciudad, comiendo lo que olía bien y mirando los puestos del mercado que apoyaban a los cultivadores. Aunque la selección de bienes no se podía comparar con la pagoda de los 9 tesoros de la secta, se podían encontrar artículos interesantes. El momento culminante de su viaje llegó cuando Hunde vio un puesto que vendía joyas, dirigido por una anciana del primer nivel de Chi Condensation. Había una variedad de artículos a la venta, desde pulseras y anillos hasta horquillas de jade talladas en delicados motivos como flores de loto, grullas y lunas crecientes. Hunde no dijo nada al principio, pero notó cómo ambas chicas hicieron una pausa demasiado larga mientras miraban las horquillas. Entonces Hunde compró 2 como regalo. Le entregó uno a Mei Lian y otro a Lin Yue. El de Mei Lian fue tallado en forma de loto blanco, suave y elegante. Por el contrario, la de Lin Yue era una luna plateada rodeada de estrellas. Ambas chicas lo miraron sorprendidas ante el regalo antes de sonreír alegremente y usar las horquillas inmediatamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, el trío regresó a la secta y Hunde sintió una sensación de paz que estaba ausente ya que había sido arrojado al Ninefold Refinement Array. Incluso ahora, meses después,
Hunde se aseguró de maldecir a la Rai todas las mañanas cuando se despertaba y decir otra maldición por la torre antes de irse a dormir. A medida que pasaban los meses, el alboroto causado por la conquista de la Torre de la Voluntad Templada por parte de Hunde comenzó a calmarse cuando desapareció de los ojos del público al retirarse a su patio. El asombro, los rumores y la conversación constante en torno a Hunde pasaron a un segundo plano, reemplazados por el tranquilo zumbido del cultivo diario y la vida en la secta exterior. Cuando el invierno finalmente dio paso a la primavera, se formaron brotes en los árboles desnudos y finos brotes verdes emergieron del suelo de su patio. La nieve parecía reacia a derretirse por completo en los rincones de su patio, pero eso no impidió que Hunde disfrutara del sol y dejara pasar el tiempo. Entonces, una mañana, oyó un suave golpe en la puerta de su patio que interrumpió sus ensoñaciones. Cuando lo abrió, Hunde se sorprendió al ver a Mei Lian parada allí. Ella nunca lo había visitado antes, y ni siquiera había estado en Upper Beach, pero hoy, estaba parada en su puerta con las manos entrelazadas frente a ella mientras una suave brisa jugaba con los bordes de su túnica azul. Hunde notó inmediatamente que la horquilla de jade que le había comprado en Tranquil City estaba cuidadosamente metida en la trenza de su cabello para mantenerla en su lugar. «Mei Lian, ¿pasa algo?», Hunde preguntó con genuina sorpresa. Ella sonrió levemente en respuesta y meneó la cabeza. «No, no pasa nada. Solo quería verte antes de irme». Ella respondió. «¿Te vas?». Hunde respondió en estado de shock. Él dio un paso atrás desde la puerta para permitirle entrar, y la joven entró, caminando con un propósito lento como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Mei Lian asintió. «He estado atrapado en la cima del tercer nivel de condensación y durante algún tiempo. Los ancianos me explicaron que he llegado a un cuello de botella y que no debería depender de las pastillas para abrirme paso. Me recomendaron que llevara una misión de la secta fuera para poder ver más del mundo». Su voz se apagó antes de continuar. «Me dijeron que a veces la experiencia es lo mejor para el cultivo». Ella terminó suavemente. «Supongo que eso tiene sentido», dijo Hunde, asintiendo lentamente. Hubo una pausa tranquila y Mei Lian se acercó a él. «Quería agradecerte por ser amable conmigo. Por las pastillas que me diste y la horquilla», ella dijo, tocando ligeramente el alfiler. Hunde abrió la boca sin saber qué decir. «No es necesario, punto». Pero Mei Lian se movió antes de que pudiera terminar. Su mano tocó su brazo y se levantó ligeramente de puntillas para inclinarse más cerca de él. El beso que le dio fue suave, sus labios apenas rozaban los de él, pero fue suficiente para dejar la mente de Hunde en blanco. Cuando dio un paso atrás, Mei Lian se sonrojó. «Solo quería que lo supieras. Por favor, cuídese, hermano mayor Hun, volveré pronto». Mei Lian lo dijo rápidamente mientras se daba la vuelta. Antes de que Hunde pudiera reaccionar, ella ya estaba cruzando la puerta y su figura desapareció por el camino de regreso a la secta exterior. Hunde permaneció allí mucho tiempo, con los labios todavía hormigueando, con una mano medio levantada en una despedida confusa. «¿Qué diablos acaba de pasar?», Hunde murmuró para sí mismo, estupefacto. Nadie había aparecido nunca en su puerta en su vida anterior, y mucho menos para besarlo, y él no sabía qué pensar al respecto. Hunde casi se sintió avergonzado por su falta de respuesta cuando regresó a su silla y decidió que necesitaba otra taza de té y varias horas para procesar cualquier cosa remotamente relacionada con las mujeres. En las semanas posteriores a la salida de Mei Lian de la secta, Hunde volvió a su rutina de cultivar durante unas horas todos los días, descansando cuando estaba cansado y, en general, disfrutando de su pereza todo el tiempo que podía. Pero eso no significaba que todo en la secta estuviera bien. La junta misionera de la secta exterior, que estaba dominada por tareas de caza de monstruos, solicitudes de escolta y patrullas, estaba empezando a tener algunas otras misiones que llamaban la atención. Hubo desapariciones en las afueras de Tranquil City. Aunque todavía se atribuía a bandidos y bestias, se estaba convirtiendo en un problema mayor a medida que pasaban las semanas y no se lograba ningún progreso en encontrar la causa. Ninguna de las desapariciones fue lo suficientemente grave como para causar alarma en la secta de la Montaña Tranquila. La secta interior no había asignado ninguna tarea formal a sus discípulos, y los ancianos exteriores apenas lo mencionaron en absoluto, ya que la desaparición de un puñado de mortales no era algo fuera de lo común.
Parecía haber un nuevo fervor entre los discípulos de la secta exterior con la llegada de la primavera. Todos se lanzaban a su cultivo o intentaban conquistar la torre. El tablero de tareas se actualizaba constantemente mientras la gente competía por las tareas mejor pagadas para comprar recursos de cultivo u otros materiales. Varios discípulos intentaron encontrar la causa de las desapariciones, pero nadie tuvo suerte y la tarea continuó en la junta, sin resolver. Las cosas habrían permanecido así durante mucho tiempo si no ocurrieran dos eventos diferentes que cambiaran el resultado. El primer evento fue la repentina desaparición de un discípulo de la secta exterior que había estado visitando Chuanquo City. Y el segundo fue Renyu invitando a Hunde a visitar el clan Ren. Capítulo 46. Invitación a una fiesta. Los melocotoneros del patio de Hunde habían comenzado a florecer, con pétalos rosados flotando perezosamente en el aire como lo había hecho la nieve apenas unos meses antes. La cálida luz del sol de la primavera se filtraba a través de las ramas de los árboles, dando sombra a la mesa de piedra donde dos tazas de té humeaban silenciosamente. Hunde se sentó frente a Lin Yue, los dos sentados cómodamente en compañía. Ella estaba reclinada en una silla enfrente. Una mano se enroscó alrededor de su taza de té mientras sus ojos escaneaban el patio, contemplando los árboles, el estanque en el centro y la bandera de guerra del dominio que Hunde había reemplazado a su regreso de la torre. Puedo entender por qué te encanta estar aquí, hermano mayor Hun. Te queda bien, dijo Lin Yue. Hunde sonrió mientras tomaba un sorbo de té. Es tranquilo y pacífico. Pero con compañía es mejor. Hunde respondió. Lin Yue se sonrojó levemente ante la declaración y trató de ocultarla bebiendo también su té. Esta fue la tercera vez que Lin Yue vino de visita. No había pensado en invitar a nadie a su casa antes, no hasta que Mei Lian lo sorprendió ese día nevado unos meses antes. Le hizo darse cuenta de lo extraño que era tener esta nueva oportunidad de vida rodeado de gente y aún así aislarse de ellos. Entonces, había hecho esfuerzos para cambiar eso. Lin Yue era la única persona, aparte de Renyu, con la que era amigo en la secta ahora que Mei Lian se había ido. A él le gustaba pasar tiempo con ella. Ella siempre tenía nuevos conocimientos sobre el refinado de pastillas y las hierbas que estaba más que feliz de compartir con él. Pero, más que eso, a Lin Yue le gustaba compartir chismes de la secta con él. Hunde no conocía a muchas personas en la secta y no tenía muchas oportunidades de interactuar con otros discípulos, pero estaba realmente interesado en las cosas que sucedían a su alrededor. Escuché que ayer hubo un incidente en el salón de alquimia que involucró a uno de los discípulos. Dijo Lin Yue mientras golpeaba su dedo contra su taza. ¿Qué tipo de incidente? Hunde preguntó con curiosidad, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lin Yue sonrió al ver su respuesta. Siempre le divertía lo mucho que el hermano mayor Hun quería escuchar sobre lo que estaba sucediendo en la secta, a pesar de su preferencia por el cultivo aislado y como rara vez interactuaba con los demás. Al parecer, uno de ellos intentó impresionar a uno de los ancianos inventando una pastilla casera para acelerar su cultivo. Estaba convencido de que su nueva receta funcionaría. Lin Yue explicó. Hunde hizo una mueca y negó con la cabeza. Por todo lo que Lin Yue le había dicho sobre el refinamiento de pastillas, hacer una nueva receta de pastilla era increíblemente difícil y arriesgado. Explotó en su cara. Perdió las cejas y dicen que voló 3 metros hacia atrás y destruyó un valioso horno. Hunde sonrió ampliamente y comenzó a reírse, y el rubor de Lin Yue se profundizó cuando ella quedó ligeramente atónita por lo atractivo que era cuando sonreía. También hay algo más parecido a un rumor. Lin Yue lo dijo con cautela y esto llamó la atención de Hunde. Estoy escuchando. Junwan y Wei Min, no habrás oído hablar de ellos, pero ambos están en el tercer nivel de condensación y se les ha visto escapándose juntos de la secta después del toque de queda nocturno, y alguien dijo que se les vio tomados de la mano en los jardines de hierbas del norte. Hunde parpadeó e inclinó la cabeza. No estoy seguro de que valga la pena repetirlo. Dijo Hunde, desestimando los chismes. Este mundo era más conservador que la Tierra, pero las relaciones entre discípulos no eran algo inaudito ni desalentado. Wei Min está comprometida a alguien más fuera de la secta. Lin Yue agregó en un susurro como si tuviera miedo de que alguien la escuchara y la regañara por chismear. Hunde se rió a carcajadas. Eso es escandaloso.
Mientras Hunde reía, un sonido ligero y genuino, los pensamientos de Lin Yue se desviaban. Al principio ella también sonreía, simplemente disfrutaba de su presencia. Pero en algún momento entre sus risas y el juguetón movimiento de su cabeza, su mente comenzó a divagar. Comenzó a soñar despierta con ella y Hunde caminando por los jardines de hierbas de la secta, uno al lado del otro, con los dedos entrelazados. O tal vez escaparían de la secta después del toque de queda. Pensó de repente y sus mejillas se calentaron a medida que la imagen mental se hacía más vívida. Comenzó a progresar hacia un nuevo pensamiento, donde estaban acurrucados debajo de las túnicas de Hunde en un lugar apartado, protegidos por árboles mientras la luz de la luna brillaba sobre ellos. Él la besaba y luego. Lin Yue tuvo que alejarse de Hunde y mirar fijamente su taza de té para intentar enfriar su rostro que se calentaba rápidamente. Buscó a tientas la compostura, pero sus pensamientos se negaron a calmarse. Realmente había comenzado después de que ella habló con Mei Lian antes de abandonar la secta. Habían compartido una conversación tranquila y sincera en la que Mei Lian admitió sus sentimientos por Hunde. Incluso lo había besado. Lin Yue pensó. El estómago de Lin Yue se retorció al pensarlo. No era ira, ni del todo tristeza, sino algo mucho más complicado. Había pasado días pensando en ello, repasando el recuerdo de esa conversación en su mente una y otra vez. Ella estaba celosa y también había bastante envidia. Pero también había algo más. Había un desafío, una sensación de competencia que ella no esperaba sentir. A Lin Yue le agradaba Hunde y ella quería que a él también le agradara. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, Lin Yue miró al cielo con arrepentimiento. De pie, se alisó la túnica. Debería irme. Ella dijo suavemente. Hunde también se puso de pie, sonriendo suavemente. Gracias por venir. Disfruto nuestro tiempo juntos, especialmente cuando me cuentas la noticia. Añadió con un toque de provocación. Lin Yue le devolvió la sonrisa y sus ojos permanecieron en él durante un latido demasiado tiempo mientras intentaba reunir coraje. Justo cuando se dio la vuelta para irse, extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Hunde. Me alegro de que hayamos pasado más tiempo juntos. Lin Yue dijo que su voz era casi un susurro. Deseaba ser más valiente, poder ser lo suficientemente audaz como para simplemente decir y hacer lo que quisiera. Pero Lin Yue no era como Mei Lian y no podía hacerlo. La expresión de Hunde se suavizó cuando asintió. Yo también. Lin Yue asintió, con las mejillas teñidas de rosa, y rápidamente se fue antes de desplomarse avergonzada. No puedo creer que haya hecho eso. Lin Yue gritó en su mente. Le tomó el resto del día calmarse. Al día siguiente, Hunde se estaba acomodando en su silla cuando alguien llamó a la puerta exterior. Al abrirlo, encontró a Renio esperándolo afuera. Su amigo sonrió ampliamente y entró al patio como si fuera su dueño. Estaba vestido con la túnica azul de un discípulo de la secta exterior, pero se había puesto su túnica roja del clan sobre los hombros. Renio llevaba más joyas de lo normal y su largo cabello estaba prendido con un accesorio dorado en forma de corona. Renio, ¿qué te trae por aquí tan temprano? Hunde preguntó, cerró la puerta y se unió a él mientras Renio se sentaba en la silla frente a él. Es una ocasión especial. Vine a invitarte a la celebración del centenario de mi abuelo. Hunde levantó una ceja ante la declaración. ¿La celebración del cumpleaños del patriarca? Hunde respondió que su tono era un poco reacio. Parecía un asunto formal y no estaba interesado en participar. Ren Tianyo, el patriarca del clan Ren, es un cultivador del reino del establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Es una oportunidad de verlo, amigo mío. El abuelo ahora tiene poco que ver con la gestión del clan, en cambio, se centra en su cultivo. Dijo Renyu, inflando ligeramente el pecho con orgullo. ¿Es apropiado que asista? Supongo que estaría restringido a familiares cercanos. Hunde declaró, esperando poder tener una excusa para negarse. En cambio, Renyu sonrió. Has atraído mucha atención en los últimos meses y mi padre me dijo explícitamente que te invitara. Habrá otros clanes presentes y otras personas prominentes en Tranquil City. Serías un invitado de honor. Renyu pudo ver que Hunde dudaba en aceptar,
por lo que presionó un poco más. Será en la finca principal de mi familia, con el mejor vino y comida de la ciudad. Estoy seguro de que habrá entretenimiento y podremos explorar la ciudad después. Hunde lo estudió por un momento y luego suspiró. Podía ver lo mucho que significaría para Renio que viniera. Aceptó. Un día después, Hunde y Renio llegaron a la propiedad del Clanman en el centro de Tranquil City. Renio estaba de muy buen humor y hablaba de lo impresionante que era la colección de artefactos espirituales de su abuelo, de lo increíble que sería el vino y de lo hermosas que serían las mujeres presentes. Hunde sintió y, a decir verdad, él también estaba entusiasmado con la celebración. Habían pasado meses desde que había dejado la secta, y aunque había dicho que no quería irse por nada, un viaje a la propiedad de Renio sonaba como una aventura suficiente para interesarlo y al mismo tiempo mantenerlo perfectamente a salvo. Era imposible pasar por alto la propiedad del clan Wren. Estaba escondido en el corazón de la ciudad y ocupaba un distrito entero por sí solo. Era un extenso complejo de techos de tejas rojas y altos muros de piedra. Árboles ornamentales salpicaban el camino que conducía a él, y todo el lugar irradiaba una sensación de riqueza y poder. Cuando la pareja se acercó a las puertas que conducían a la finca, un par de guardias dieron un paso adelante para saludarlos. Vestidos con túnicas rojas del clan Wren, se inclinaron cuando vieron a Ren Yu. «Saludos, joven maestro Yu e invitado de honor, por favor, pasa». Las puertas se abrieron para revelar un amplio patio lleno de asistentes. Los invitados ya llegaban de clanes cercanos y sectas menores mientras la música flotaba en el aire. Hunde echó un último vistazo a la ciudad más allá de las puertas mientras se cerraban antes de atraparlo adentro. Capítulo 47. Vamos de fiesta. La celebración del cumpleaños del patriarca del clan Wren fue el tipo de evento al que Hunde nunca habría estado expuesto en su vida anterior. Había gente rindiendo homenaje reverente, maniobras políticas y, lo más importante, una demostración del poder del clan Wren. La finca se había transformado en un reino de esplendor para el partido, elevándola a un nivel completamente nuevo. Había pancartas de seda ondeando en postes altos con el símbolo del clan Wren, y linternas de papel infundidas con energía espiritual flotaban en el aire, su brillo impulsado por piedras espirituales de baja calidad. Los invitados llegaron a la fiesta en oleadas desde una variedad de lugares y con diferentes estatus. Había cultivadores de otros clanes, sectas menores y familias prominentes en toda la región. Algunos de ellos llegaron montados en bestias espirituales o en carruajes voladores. Todos los invitados llevaban regalos ceremoniales como hierbas raras, artefactos espirituales o talismanes de jade delicadamente tallados. La reunión se centró en el patio principal, una amplia plaza rodeada de pilares de piedra que tenían inscrita la historia ancestral del clan Wren y motivos que representaban acontecimientos pasados importantes. En el otro extremo del patio había una plataforma elevada donde se sentaban el patriarca y miembros de alto rango de su familia, junto con cualquier invitado de gran importancia. Los músicos tocaban melodías suaves y elegantes en cítaras y flautas desde un rincón sombreado mientras los sirvientes se movían silenciosamente entre la multitud, ofreciendo bandejas de vino elaborado con raras peras de nieve o carnes de bestias espirituales asadas sazonadas con hierbas espirituales. La comida brillaba débilmente y las ofrendas no solo eran deliciosas sino también nutritivas para el cultivo de una persona. La gente se mezclaba en grupos cuidadosamente organizados, liberándose ocasionalmente de uno para unirse a otro. Había discípulos talentosos de varias sectas menores que charlaban cortésmente entre ellos y ancianos de pequeños clanes que intercambiaban saludos con intenciones diplomáticas. Algunos talentos audaces de la generación más joven del clan y sus invitados se enfrentaban ligeramente en la arena de duelo designada, mostrando sus aprendidas técnicas o artes armamentísticas. Era la oportunidad perfecta para mostrar sus habilidades, y de vez en cuando surgían gritos de admiración cuando alguien lanzaba una técnica particularmente espectacular. Todo se hizo en honor a Ren Tianzhou, el patriarca del clan Wren, quien era un cultivador del establecimiento de la fundación en etapa avanzada que tenía reputación por su competencia en las técnicas elementales de fuego de su clan y su temperamento ardiente. Aunque todavía no había aparecido, su nombre había atraído a personas de toda la región que buscaban presentarle sus respetos o ganarse su favor. En el momento en que Ren Yu y Hunde cruzaron las puertas de la finca y entraron al patio principal del clan Wren, fue como si toda la atmósfera de la celebración cambiara. Las conversaciones se detuvieron y las miradas se volvieron en su dirección.
Los dos jóvenes cultivadores eran una pareja sorprendente y llamaban la atención donde quiera que iban. Pero aquí, en la finca del clan Wren, la gente se dio cuenta de algo más que su apariencia. Renio había entrado con la confianza fácil de alguien que había crecido rodeado de influencia y expectativas. Sus túnicas azules de la secta de la montaña tranquila identificaban su lealtad a su secta, mientras que las túnicas rojas del clan Wren que se había puesto sobre los hombros significaban su nacimiento. Mantenía la cabeza en alto y solo reconocía a los miembros de su clan o a los invitados de alto rango con un pequeño movimiento de cabeza. Como joven maestro del clan Wren y discípulo reconocido de la secta de la montaña tranquila, era el tipo de talento en ascenso y prodigio con el que todo invitado quería conectarse. Incluso hubo algunos que intentaron impresionar a Renyu o casar a un miembro de su familia con él. Pero fue Hunde quien llamó más la atención. Caminó junto a Renyu y también vestía la túnica azul de la secta de la montaña tranquila. Su postura era tranquila y su expresión se mantuvo neutral, aunque hacía todo lo posible por no salir corriendo de la finca mientras sentía que la gente lo miraba fijamente. La base de cultivo del quinto nivel de condensación y de Hunde, combinada con su corta edad, fue tan notable como su apariencia. Su cabello negro colgaba suelto por su espalda y se había vuelto más largo durante el tiempo que pasó en la secta. La gente de la secta exterior se había acostumbrado un poco a la asombrosa buena apariencia de Hunde, pero para todos en el patio, era la primera vez que lo veían. Pronto, se difundirían más rumores de que la secta de la montaña tranquila había reclutado a un inmortal reencarnado y que había visitado al clan Wren. Varias personas tenían conexiones con la secta de la montaña tranquila y habían escuchado los rumores sobre Hunde, y comenzaron a compartir sus conocimientos con todos los que los rodeaban. Ese es Hunde de la secta exterior, limpió los 9 pisos de la Torre de la Voluntad Templada. Es tan joven pero ya está en el quinto nivel de condensación y es amigo del heredero Ren, se unieron, ¿lo viste? Los sirvientes se inclinaron profundamente al pasar, y algunos jóvenes menores del clan se enderezaron mientras trataban de no mirar abiertamente. Los ancianos de las sectas menores observaban con los ojos entrecerrados, calculando ya cuál era la mejor manera de presentar a sus discípulos a la pareja. Había varias mujeres jóvenes reunidas en pequeños grupos, susurrando furiosamente y riéndose mientras miraban furtivamente a Hunde y Renyu. Renyu se inclinó hacia Hunde y habló en voz baja. Te dije que sería un gran evento, hermano Hun, comeremos y beberemos hasta saciarnos esta noche. Renyu dijo que con un toque de emoción entró en su tono mientras un sirviente dirigía a la pareja a sus asientos en el pabellón elevado junto al propio asiento del patriarca. Sentado en su cojín con una pequeña mesa llena de vino y comida, Renyu descansaba en su asiento con la comodidad practicada de alguien que había nacido en una familia privilegiada. En lugar de permitir que un sirviente lo ayudara, Renyu se sirvió a sí mismo y a Hunde copas de vino dorado luminoso y levantó su copa en señal de saludo. Bebe, amigo mío. Este es un vino de Cloudfire Vineyards. Una jarra cuesta más de lo que la mayoría de los discípulos de la secta exterior pueden ganar en un año. Hunde se llevó su propia taza a los labios y tomó un pequeño sorbo. Al principio, el vino estaba fresco en su lengua, con una leve dulzura que le recordaba a las ciruelas, antes de que fuera seguido por un hormigueo repentino y agudo que recorrió su garganta y floreció en su pecho. Es buen vino. Sabe como si alguien hubiera destilado relámpagos y ciruelas. Hunde observó y Renyu se rió a carcajadas, llamando más la atención de la multitud. Muchos estaban esperando la oportunidad de acercarse a la pareja, pero los ojos de varios ancianos del clan que custodiaban el estrado se lo impidieron. Ese es el efecto de purificación, ayuda a limpiar los meridianos. Renyu dijo con un toque de orgullo. Tomó otro trago largo antes de observar a la multitud que estaba abajo como un joven señor que vigila su feudo. Renku hizo un gesto sutil con 2 dedos, dirigiendo la atención de Hunde hacia alguien entre la multitud. ¿Ves a ese anciano parado allí? Ese es el Elder Ui de la secta de la Vena de Hierro. Intentó reclutarme para su secta, ensalzando las virtudes de estudiar allí. Renyu explicó, burlándose levemente y sacudiendo la cabeza. Como si aceptara cualquier cosa menos lo mejor. Todo el mundo sabe que la secta Montaña Tranquila es la hegemonía de esta región. ¿Por qué me uniría a la secta Vena de Hierro? Renyu se burló y Hunde se giró para mirar a su amigo. No sabía que había otras sectas en la región,
Aparte de la secta Montaña Tranquila, Hunde respondió honestamente y esta vez fue el turno de Renyu de sorprenderse. ¿No fuiste reclutado para la secta? Renyu preguntó en estado de shock. Hunde era el individuo más talentoso de la secta exterior y probablemente estaba entre los mejores de toda su generación. Renyu pensó que los ancianos lo habían buscado. Hunde negó con la cabeza en respuesta y tomó otro trago. No, llegué por casualidad a la ciudad de Nanao durante el reclutamiento de la secta. Si no hubiera tenido tanta suerte, habría buscado cualquier secta que estuviera cerca. Espera, pensé que eras de la ciudad de Nanao. Renyu preguntó mientras recordaba lo que Mei Lian había dicho cuando se conocieron. Se había jactado de cómo Hunde era el joven maestro de la ciudad de Nanao y su prodigio más talentoso. Hunde abrió la boca para responder, pero se salvó de responder gracias a un cambio en el comportamiento de la multitud. Un silencio de respeto recorrió el patio y una nueva energía espiritual descendió sobre ellos como una pesada manta presionando contra sus hombros. Entró un hombre alto y de hombros anchos, vestido con las túnicas rojas del Clanren. El aire parecía brillar a su alrededor mientras revelaba su cultivo inicial en el establecimiento de la fundación. Incluso sobrio, parecía como si la temperatura del patio aumentara unos grados. Renyu se puso de pie inmediatamente y su expresión pasó de la arrogancia ociosa al decoro pulido y al respeto. Hunde también se levantó y ambos hicieron una reverencia. Padre. Renyu saludó. Señor Ren. Dijo Hunde, utilizando la dirección formal de un cultivador de menor rango cuando habla con un cultivador más experimentado y más fuerte. La mirada de Ren Jinai permaneció en su hijo con un gesto de reconocimiento y una breve evaluación de su tercer nivel de cultivo de condensación y antes de dirigirse a Hunde. Sintió una sensación de hormigueo cuando el sentido espiritual de Ren Jinai lo invadió. Hunde. Mi hijo y los ancianos de la secta Montaña Tranquila hablan muy bien de ti. Dijo que su tono era formal pero no hostil. Hunde mantuvo su expresión tranquila y volvió a inclinarse. Este junior ha sido muy afortunado. Agradezco a Senior por el honor de permitirme asistir a esta estimada reunión. Ren Jinai asintió levemente y su expresión se suavizó ligeramente antes de ascender y ocupar su lugar junto al asiento del patriarca. Mientras la pareja se sentaba nuevamente, Renyu asintió y se inclinó hacia Hunde nuevamente. Bien hecho, papá rara vez elogia a alguien. ¿Eso fue un elogio? Capítulo 48. Receta para el desastre. Hunde bebió su vino lentamente, dejando que el calor se extendiera por su pecho. Cuanto más bebía, más lo disfrutaba. Fue excelente, rico y suave, conservando al mismo tiempo el hormigueo de la energía espiritual. El sabor de las ciruelas permaneció en su lengua mientras sentía que se movía ligeramente en respuesta a cada taza que bebía. Dejó que su mirada se desviara sobre la reunión, pasando por las linternas a la deriva que flotaban en el aire y las pancartas bordadas con el símbolo del Clanren en un lugar destacado. Había tanta gente y Hunde todavía no estaba acostumbrado a estar rodeado de multitudes. Especialmente aquellos que a menudo lo miraban directamente. No había asistido a ninguna fiesta en su vida pasada, y estar al frente de esta no era algo a lo que pudiera acostumbrarse en poco tiempo. Las personas que lo miraban no eran maliciosas, solo sentían curiosidad por él. Pero aún así, era mucho para él. Hunde se movió ligeramente en su asiento para sentirse más cómodo mientras hacía todo lo posible por ignorar las miradas. Había visto algunas mujeres entre la multitud que le llamaron la atención, hermosas y elegantes vestidas con finas túnicas de seda. Uno de ellos le sonrió cuando sus ojos se encontraron, pero el momento pasó y Hunde apartó la mirada. Fue demasiado incómodo encontrarme con alguien aquí, especialmente con Renyu a su lado, alardeando de su familia. Renyu descansaba a su lado, completamente cómodo estando en el centro de atención, y no había dejado de ensalzar las virtudes de su clan o explicarle a Hunde quiénes eran ciertos individuos prominentes. A Hunde no le importó, hablar con Renyu fue fácil. El joven mantuvo una conversación sin esfuerzo y Hunde solo tuvo que asentir o hacer una pequeña declaración para seguir adelante. Lo mejor de estar al lado de Renyu es que la gente dudaba en acercarse a ellos, al menos hasta que llegó el patriarca y comenzó oficialmente la celebración. No hubo presentaciones incómodas ni largas conversaciones con extraños, solo había buen vino y un amigo que no esperaba nada de él aparte de su compañía.
A medida que el sol bajaba y el patio se llenaba de aún más invitados, otra presencia conmovió a la multitud. Hunde notó el cambio de humor justo antes de que Renyu se levantara suavemente y se quitara un pliegue inexistente de su túnica. «Mi madre», dijo Renyu en voz baja, advirtiendo a Hunde. Hunde también se puso de pie y ofreció una reverencia educada y respetuosa mientras la madre de Renyu se acercaba a ellos, flanqueada por varios miembros del clan Ren. Era una mujer llamativa, sus rasgos afilados pero inexpresivos. Su cabello largo y oscuro estaba peinado en un elaborado moño sostenido con horquillas doradas y vestía túnicas plateadas que la diferenciaban de otros miembros del clan. Hunde sintió que estaba en la última etapa de Chi Condensation, probablemente la séptima u octava, pero su progreso no fue notable ya que claramente tenía entre 30 y 40 años. Reconoció a Renyu con un gesto de asentimiento y una pequeña sonrisa que suavizó su rostro antes de que sus ojos se volvieran hacia Hunde. Hunde hizo una reverencia una vez más mientras la saludaba. Este junior saluda al senior. Dio la más mínima inclinación de cabeza antes de pasar junto a ellos y unirse a su marido y a los demás invitados de honor cerca del asiento del patriarca. Renyu volvió a sentarse y se sirvió más vino. Causaste una buena impresión con ella, pero sospecho que intentará ofrecerte a alguien de nuestro clan como compañero de matrimonio. Mi madre se mostrará reacia a dejar pasar esta oportunidad. Renyu dijo que su tono era ligero y Hunde se preguntó si estaba bromeando o no. Gracias por la advertencia. Hunde respondió. Solo unos minutos después la energía espiritual del patio volvió a cambiar, esta vez con mucha más presión. El patriarca del clan Ren, Ren Tianyo, apareció desde la sección interior de la finca y las conversaciones se detuvieron abruptamente. Se bajaron las copas y la gente se puso de pie para presentar sus respetos. Incluso los más arrogantes entre ellos inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento. La secta de la montaña tranquila tenía muchos expertos en sus filas, pero fuera de la secta, un cultivador del establecimiento de la fundación era considerado de alto rango. El patriarca vestía túnicas rojas y negras que seguían detrás de él como fuego fluido. Era alto y delgado, cada uno de sus pasos era mesurado y tenía el control. Llevaba el pelo gris largo y el color combinaba con su barba inmaculadamente arreglada. La presión de su cultivo se extendió por toda la reunión como una marea creciente. Un cultivador en etapa avanzada estaba en la cima y solo podía ser igualado por su igual o alguien en la etapa de formación del núcleo. Hunde, de pie junto a Renyu, se movió incómodamente mientras la presión espiritual lo invadía. Había algo extraño en ello, especialmente cuando lo comparó con los ancianos de la secta. Esto se hizo aún más evidente cuando el patriarca pasó cerca de él. Algo tiró del borde de los sentidos de Hunde. El y del patriarca, aunque fuerte e incluso impresionante, no era del todo estable. Hubo una fluctuación sutil, como un leve parpadeo de una llama que intentaba con demasiado esfuerzo permanecer estable. Probablemente no lo notaría nadie más a menos que poseyera mayor cultivo que el patriarca, pero curiosamente, Hunde podía sentirlo. ¿Fue la edad o algo más? Hunde se preguntó mientras sus ojos seguían al patriarca. Hizo una reverencia junto con todos los demás y se unió a Renyu para dar su saludo. El patriarca, aunque anciano, todavía parecía gozar de buena salud. Entonces, a menos que esté cubriendo su enfermedad, ¿debe ser por otra causa, avance forzado a partir de pastillas? Hunde pensó. El Eldersen había aclarado algunas de las preguntas que tenía Hunde con respecto a las pastillas y por qué el Elder Hua le había impedido comprar muchas. Las desventajas del avance forzado a través de pastillas a menudo hacían que no valiera la pena seguir adelante a menos que estuvieras desesperado. Él no sabía que esto podría acortar tu camino de cultivo, dándote un breve impulso pero limitando futuros avances. Eso explicaría el ligero desequilibrio que sentía Hunde, aunque no estaba seguro de tener razón. Hunde no dejó que sus preocupaciones se reflejaran en su rostro, simplemente permaneció inclinado con los ojos bajos. No es asunto mío. Hunde juzgó, pero decidió mantenerse alejado del clan Ren en el futuro. Sabía que en cualquiera de las historias que había leído sobre cultivadores, un solo signo de debilidad o una pequeña grieta en la fachada podía provocar problemas. Y he tenido problemas más que suficientes para toda la vida. Impresionante, ¿no? Llegó a la última etapa del establecimiento de la fundación hace unos años y creo que desafiará la formación del núcleo en poco tiempo.
Renyu se inclinó y susurró. Sí, es muy impresionante. Hunde respondió, teniendo cuidado de mantener su tono neutral. De ninguna manera me voy a involucrar en esto. Un anciano al final de su vida, tomando pastillas para abrirse paso y sin duda buscando formas de alcanzar la formación central antes de morir, esa es una receta para el desastre. Hunde gritó internamente, aunque su rostro permaneció inexpresivo. Con la llegada del patriarca sonó un timbre bajo que marcó el inicio oficial de la celebración. Los sirvientes se movían con elegancia sincronizada para disponer platos de delicias raras y rellenar copas de vino con cosechas preciosas. El área central debajo del estrado elevado donde se sentaban el patriarca, los invitados de alto rango y los miembros del clan Ren se convirtió en un escenario ceremonial. Los invitados comenzaron a avanzar uno por uno para presentar sus regalos e intercambiar saludos con el patriarca. Los regalos eran variados y Hunde no había oído hablar de ninguno de ellos antes ni de los lugares de donde venían los invitados. Un cultivador de la secta Cloudveil ofreció una botella de elixir limpiador de almas de 100 años. Un representante del clan Sao, a quien Renyu le había informado que eran aliados del clan Ren, presentó una escultura tallada en jade que emitía energía espiritual y se decía que ayudaba en el cultivo. Incluso las pequeñas familias de comerciantes ofrecían hierbas o materiales raros con la esperanza de ser notadas y favorecidas por el poderoso clan Ren. Hunde bebió un sorbo de vino y observó con una creciente sensación de inquietud. Sus ojos se dirigieron hacia Renyu y estaba tratando de juzgar si se esperaba que se pusiera de pie y presentara algo. Desafortunadamente, Hunde no tenía mucho con él. Claro, tenía muchos puntos de contribución de la secta, pero aún no los había intercambiado por nada. Supongo que al patriarca no le gusta el té. Hunde se preguntó, ya que esa era una de las pocas cosas que llevaba en su bolsa de almacenamiento, aparte de la bandera de guerra del dominio y un puñado de piedras espirituales. Renyu se sentó a su lado, completamente a gusto. Cuando vio a Hunde mirándolo por el rabillo del ojo, inclinó ligeramente la cabeza y le dio un movimiento sutil. No se necesitaron palabras y Hunde dejó escapar un suspiro interno de alivio. Aparentemente, su invitación de Renyu significaba que no necesitaba traer un regalo. La formalidad duró poco tiempo más a medida que se disponían los regalos, y el patriarca se levantó y dio una breve e impasible palabra de agradecimiento a los invitados. Una vez que eso quedó fuera del camino, el estado de ánimo de la reunión comenzó a cambiar. Las conversaciones regresaron, el vino fluyó más débilmente y los invitados comenzaron a volverse más competitivos. Hunde captó el cambio instantáneamente, e incluso Renyu se contagió. Su amigo sonrió mientras bebía. Los regalos son para el rostro, el sparring es para el corazón, ahora comienza la diversión. Dijo Renyu y Hunde sintió un escalofrío atravesar su cuerpo. Capítulo 49 Desafíos. Con un movimiento de su mano, Ren Jinai dirigió Sui con facilidad y práctica. Las anchas piedras en el centro del patio retumbaban suavemente y luego se elevaban lentamente en el aire, flotando lo suficientemente alto como para dar una vista clara a la multitud. En unos momentos se había erigido una plataforma de duelo de piedra. Un tenue resplandor blanco se elevaba a su alrededor mientras una formación protectora lo rodeaba para proteger a los espectadores de cualquier ataque errante o de los efectos del I desatados en su interior. Es como las historias que leo, a los cultivadores les encanta presumir. Hunde pensó. Hubo un momento de calma y tranquilidad antes de que sonara una voz. Este Junior, Lumingai de la secta Verdant Willow, solicita un intercambio amistoso de técnicas con el clan Ren. Un joven con sencillas túnicas verdes dio un paso adelante y saltó en el aire para aterrizar suavemente en la plataforma antes de inclinarse y ahuecar los puños hacia el pabellón del clan Ren. Su postura era respetuosa, pero había confianza en cómo actuaba. Lumingai no tuvo que esperar mucho ya que la respuesta llegó solo un momento después. Ren Yefan del clan Ren acepta. La respuesta provino de un joven fornido con túnicas rojas. Ren Yefan parecía un poco mayor que Renyu y su expresión era tranquila mientras saltaba a la plataforma para pararse frente a Lumingai. Apretó las manos e hizo una reverencia, como se esperaba de un duelo, antes de adoptar una postura de combate. Hunde se inclinó ligeramente hacia adelante cuando se interesó en el duelo. No había visto muchas peleas entre cultivadores y tenía curiosidad por saber cómo peleaban. Ambos estaban en el segundo nivel de condensación de I,
pero su y era firme y estable. Lumingai sacó una espada delgada que brillaba débilmente con una luz verde de la bolsa de almacenamiento que colgaba de su cintura, revelando que era un arma espiritual de baja calidad. Ren Yefan empuñaba una lanza pesada y corta de calidad similar, y Hunde se sorprendió de que ambos poseyeran armas tan caras en su nivel de cultivo. Lumingai empezó primero, su estilo ágil y elegante. Se lanzó hacia adelante como el viento, abriéndose paso alrededor de Yefan en amplios arcos antes de atacar rápidamente con precisión, dejando su hoja imágenes verdes en el aire. Ren Yefan era más lento y sus técnicas más fundamentadas. En lugar de utilizar ataques elementales de llama que prefería el clanman, atacó con intensas ráfagas de fuerza que partieron las piedras bajo sus pies. Cada vez que sus armas chocaban, se producía un fuerte impacto y se liberaban pequeñas oleadas de I. La pelea duró menos de 1 minuto, más de lo esperado para 2 cultivadores en el segundo nivel de condensación y. Finalmente, Lumingai se extralimitó durante uno de sus ataques, y Ren Yefan aprovechó la abertura para estrellar la culata de su lanza contra el suelo, lo que lanzó una pequeña onda de choque de I que interrumpió el equilibrio de Lumingai lo suficiente como para que un ataque posterior lo hiciera derrapar del escenario. Lumingai ahuecó los puños y se inclinó ante su oponente mientras respiraba con fuerza. Lo admito, gracias por tu orientación. Ren Yefan hizo una pequeña reverencia a cambio y caminó de regreso para ocupar su lugar con los demás miembros de su clan. Los aplausos se extendieron entre la multitud y muchos comentaron que los dos jóvenes eran un orgullo para su familia y su secta. Para Hunde, la pelea fue decepcionante. Incluso él podía ver los defectos en ambas técnicas, y se movían tan lentamente que pensó que solo estaban fingiendo pelear. Quizás mi tiempo en la torre fue más útil de lo que pensaba. Hunde comentó mientras recordaba los pisos de combate al comienzo de la torre. Se había visto obligado a aprender y adaptarse para poder aprobarlos, pero no creía que hubiera sido tan notable en ese momento. Los combates continuaron de forma constante después de eso, con un desfile de jóvenes cultivadores ansiosos subiendo a la plataforma de duelo uno tras otro. El aire prácticamente vibraba con igastado, y cada choque enviaba ondas a través de la formación que rodeaba la plataforma. La multitud vitoreaba, jadeaba o exclamaba, ya que muchos de ellos no eran cultivadores y no habían tenido la oportunidad de ver cómo luchaban. A pesar del ambiente animado, nadie desafió a Renyu. Como joven maestro del clan Ren, su estatus fue suficiente para mantener a raya a la mayoría de los ambiciosos discípulos. Además de eso, su cultivo del tercer nivel de condensación y garantizó que solo las personas mayores que él pudieran igualarlo, lo que hacía menos adecuado para ellos desafiarlo. Derrotar al joven maestro en un duelo les llamaría la atención, pero si fueran años mayores que Renyu, solo resaltaría su talento. Y si perdieran el duelo, sería humillante. Mientras tanto, Hunde se sentó tranquilamente al lado de Renyu, contento de beber su vino y observar la lucha. Le preocupaba que lo desafiaran, pero rápidamente se dio cuenta de que todos se emparejaban con personas de cultivo y edad similares. Como cultivador de condensación y de quinto nivel, las únicas personas que podían igualar a Hunde eran mucho mayores que él. Después de media docena de desafíos, la primera cultivadora subió al escenario. También era de la secta Burnt Willow, aunque su cultivo fue solo en el primer nivel de condensación y. Su oponente del clan Ren utilizó técnicas de fuego y el duelo duró solo unos momentos antes de que ella saliera victoriosa. Lo que llamó la atención de Hunde fue cómo la joven lo miró después de inclinarse ante su oponente. Fue solo una mirada, pero incluso Renyu lo notó y su amigo comenzó a reírse en voz baja. A medida que los duelos continuaban y el sol se hundía en el horizonte, el aire festivo de la celebración se profundizaba. Entre los partidos se oían risas, el vino fluía libremente y la generación joven disfrutaba de la rara oportunidad de presumir ante sus mayores. Renyu hacía tiempo que había dejado de fingir que iba a su propio ritmo y había empezado a rellenar su copa generosamente. El joven maestro se reclinó en su cojín mientras sus mejillas estaban enrojecidas por el vino. Hunde, por el contrario, se mantuvo perfectamente sereno. Todavía tenía miedo de ser desafiado y por lo que había sentido con respecto al cultivo del patriarca, quería mantener la cabeza despejada. Cuando el sol descendió más allá del horizonte y la luna comenzó su ascenso, una figura solitaria dio un paso adelante para subir al escenario. Hubo un murmullo de descontento entre los miembros reunidos del clan Ren, e incluso el padre de Renyu frunció el ceño.
El joven que estaba en la plataforma flotante vestía la misma túnica roja que el resto de los cultivadores del clan, y su rostro tenía un claro parecido con el de Renyu. Su complexión era más delgada y su presencia era mucho menos imponente o arrogante. Tenía un aura que lo colocaba en el primer nivel de condensación y Renyu se burló cuando lo vio. «Va. No él. ¿Quién es?», Jun le preguntó mientras miraba a Renyu. «Mi hermano menor, Renxian. Es hijo de una de las concubinas de mi padre. Ha estado cultivando la misma cantidad de tiempo que yo, pero apenas ha tocado el primer nivel de condensación». Renyu respondió con un tono despectivo hacia su hermano. Había pasado casi un año desde que Renyu había ingresado a la secta de la Montaña Tranquila, y había alcanzado el tercer nivel de condensación, lindando con el cuarto. Con 1 o 2 meses más, Renyu lograría abrirse paso. Para alguien no tan talentoso como él, alcanzar el segundo nivel de condensación y en un año era factible, especialmente para alguien con los recursos del clan Ren. Simplemente demostró que Van Zihan carecía del talento de su hermano mayor y que apenas alcanzó el primer nivel de condensación y en ese mismo periodo de tiempo. La mirada de Renyu se desplazó hacia donde estaba sentado su padre. Ren Jinai observó la plataforma con un ligero ceño fruncido que le arrugaba las cejas. Sus ojos no se movieron de su hijo menor y Renyu se dio cuenta instantáneamente de que esto no había sido planeado de antemano. «Yo, Renxian, desafío a Renyu». La voz de Ben Zehan se mantuvo clara y firme en todo el patio, y la multitud permaneció inmortal. Podían sentir las corrientes subyacentes de algo más profundo que un simple desafío entre hermanos. Renyu se puso de pie con un cuidado exagerado, rozando con la mano la parte delantera de su túnica y arrojando su copa de vino a un sirviente cercano. Su expresión era fría y arrogante, recordándole a Jun de cuando lo conoció. Bueno, supongo que sería de mala educación rechazar la propia sangre. Aceptó. Capítulo 50. Renxian. Con un movimiento casual de su manga y un movimiento de su pie, Renyu saltó en el aire mientras sus túnicas rojas revoloteaban a su alrededor como pancartas en la brisa. Una ráfaga de viento lo siguió mientras aterrizaba directamente en la plataforma flotante. En el momento en que sus pies tocaron la piedra, el aire a su alrededor se encendió con su. Estaba rodeado de llamas tenues y rojizas que se enrollaban a su alrededor como hilos elegantes y demostraban su dominio de las técnicas básicas de llamas de su clan. Se rumoreaba que cuando el patriarca luchaba, Sui envolvía el área circundante y parecía un incendio forestal fuera de control. Renyu sostenía su abanico plegable en su mano derecha e irradiaba el poder del artefacto espiritual de bajo grado adecuado para su cultivo. El Fen tenía el símbolo del clan Ren en el frente y estaba pintado de rojo para combinar con su túnica. «Xian, no deberías haberme desafiado», Renyu dijo, mientras que su rostro tenía una expresión entre exasperación, diversión y condescendencia. Claramente no esperaba mucho de su hermano y no disfrutaba que lo llamaran frente a una multitud. Su mirada se agudizó y sus labios se curvaron hacia arriba formando una sonrisa altiva que Junde reconoció cuando se conocieron. «Pero, como compartimos la misma sangre, y en honor a nuestra hermandad, hoy seré generoso. Arrodíllate, discúlpate por crear este disturbio y lo dejaré pasar sin levantar la mano». Un murmullo bajo se extendió entre la multitud mientras incluso los más aburridos podían ver que esto generalmente estaba fuera de lo común para alguien como Renyu, quien podía ganarse el respeto de todo el clan. El hecho de que fuera tan indulgente podría atribuirse a su amistad con Junde, quien había suavizado un poco su arrogancia. Todos esperaban a ver qué haría el hijo menor de Ren Junai ahora que el heredero favorito había subido al escenario. Cuando la barrera protectora brilló alrededor de la plataforma de duelo, una tensión sutil se apoderó de la multitud. Dentro de la plataforma, el sonido se amortiguó ligeramente y el mundo exterior se embotó hasta que pareció que solo existían los dos hermanos. Fue entonces cuando todo el comportamiento de Ren Zihan cambió. El joven tranquilo que había declarado audazmente su desafío fue reemplazado por un cultivador cruel lleno de intenciones asesinas. Sus ojos se entrecerraron e incluso Renyu tembló levemente ante la fría respuesta de su hermano. Con un solo y brusco movimiento, Renxian sacó su arma de su bolsa de almacenamiento. Era un sable de un solo filo, con su hoja oscura como el hierro teñida de un tenue brillo carmesí. El aire se llenó de olor a sangre vieja que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar de la cuchilla.
El arma no era elegante ni refinada como el abanico de Renyu, pero irradiaba un aura de uso durante la batalla y estaba claro que también era un artefacto espiritual de bajo grado. Mientras tú disfrutabas del resplandor de la secta de la montaña tranquila y cosechabas elogios de nuestro clan, yo estaba en el desierto luchando por cada pelea, maté por cada oportunidad. Dijo Ben Sihon con la voz baja y ronca. Sui comenzó a elevarse, y no era el aura suave y pulida que Hunde estaba acostumbrado a ver de otros discípulos de la secta. Era de naturaleza salvaje, agresiva y violenta. El suelo bajo los pies de Renzian se agrietó ligeramente a medida que avanzaba. La sonrisa confiada de Renyu vaciló, agriándose mientras él y de su hermano seguía levantándose. La oleada continuó, llevando a Renzian más allá del primer nivel de condensación y al segundo hasta que finalmente se solidificó en el tercer nivel de condensación. Para Hunde no parecía un avance natural, era demasiado contundente y violento. Pero a diferencia del y del patriarca, el de Renzian no tuvo las fluctuaciones de los avances contundentes utilizando pastillas. Hunde se enderezó ligeramente y sus ojos se fijaron en el aura de Renzian. Para la mayoría, el cultivo de Renzian parecía simple, contundente y sin refinar. Pero Hunde podía sentir un desaire error a ello. Era sutil y profundamente oculto, pero era innegable. ¿Podría ser una técnica poco ortodoxa? Hunde se preguntó, inseguro de la causa. Sabía muy poco sobre el cultivo y los muchos caminos que utilizaba la gente para lograr resultados. Pero sí sabía que había muchos métodos que eran ilegales, como las artes demoníacas, mientras que había otros que estaban más mal vistos pero aún así tolerados. Hunde negó con la cabeza. No sabía si debía decir algo, pero, después de echar un vistazo al patriarca y a Ren Junai, decidió permanecer en silencio. Ninguno de los hombres parecía dispuesto a interrumpir el duelo, y Hunde estaba seguro de que probablemente podrían sentir la misma extrañeza en Renzian que él. El hecho de que ninguno de los dos dijera nada significaba que probablemente se trataba de un método de cultivo poco ortodoxo, pero no ilegal. Renyu frunció el ceño al sentir que él y de su hermano lo invadía. ¿Tú, qué has hecho?, dijo Renyu. No te diste cuenta, ¿verdad? Renzian respondió con los ojos fijos en Renyu como un cazador mirando a su presa. Mientras tú descansabas en la secta, yo he estado abriéndome camino hacia arriba. Puede que no tenga el favor del clan, pero me gané este poder con sangre. Dentro de la plataforma, Wan Zihuan levantó su sable teñido de sangre. No más pretender que somos verdaderos hermanos. Veamos cuánto vale realmente tu talento cuando tu vida está en juego. En el momento en que Wan Zihuan se movió, el aire dentro de la barrera del duelo explotó con violencia. No hubo intercambios de pruebas entre ellos, ni círculos cautelosos ni fintas. Wan Zihuan se lanzó hacia adelante como una bestia, con su sable ya atravesando el aire borroso. Su intención de matar quedó plenamente en evidencia y Hunde se preguntó por qué nadie del clan Ren intervino. Renyu abrió su ventilador plegable con un fuerte chasquido y envió una ola de llamas hacia afuera para bloquear el golpe. El fuego bailó maravillosamente, girando en espiral con control, pero Wan Zihuan no disminuyó la velocidad en absoluto. Cortó directamente a través de la llama mientras su sable seguía las llamas persistentes y el I. La multitud jadeó cuando Renyu retrocedió y su expresión de repente se volvió seria. No hay rastro de su diversión ante la situación ni de su sensación de arrogante superioridad. Su ventilador se apagó nuevamente, lanzando arcos de llamas en cortes en forma de media luna que se curvaban en el aire. Eran precisos, mesurados e impecables en técnica. Pero Wan Zihuan los atravesó como una bestia enfurecida. Cada vez que Renyu creó espacio entre ellos, Renzian los cerró. Cada paso que dio fue acompañado por un disparo que llegó demasiado rápido y demasiado cerca para que Renyu pudiera responder adecuadamente. Siempre estuvo a la defensiva, siempre reaccionando a Ben Zihuan en lugar de contraatacar de manera proactiva. La forma de Ben Zihuan tenía muchas asperezas, pero cada uno de sus movimientos había sido puesto a prueba en la batalla y no dudaba en atacar ni rehuía los ataques de su oponente. Hunde frunció el ceño mientras la pelea se hacía más intensa. Giró los ojos para mirar al patriarca del clan Ren, pero ni él ni Ren Jinai hicieron ningún movimiento. Sus expresiones parecen estar escritas en piedra y Hunde no estaba seguro de si alguno de los dos reaccionaría si uno de los hermanos muriera en este duelo. ¿Qué clase de mundo es este?,
Renio intentó cambiar el impulso para igualar la postura más agresiva de su hermano. Su ventilador comenzó a brillar con calor y las llamas se enroscaron más mientras lanzaba una refinada andanada de golpes. Su talento no estaba relacionado solo con el cultivo, y Renio se había ganado su lugar como el joven maestro del clan Ren. La batalla entre ellos se hizo más intensa, y la fuerza y el cultivo superiores de Renio igualaron la experiencia de batalla de Rencian. Ren Sehan bloqueó un ataque, dejando que el siguiente arco de llamas ardiera sobre su hombro solo para acercarse lo suficiente para atacar. Su sable cayó en un arco brutal y Renio apenas se hizo a un lado en el tiempo. El borde de la hoja atravesó su túnica exterior y dibujó una fina línea de sangre. ¿Te atreves a sacar sangre? El rostro de Renio estaba sonrojado de ira y su voz se quebró mientras gritaba. Esto no es un juego, hermano, solo uno de nosotros se alejará de esta plataforma. Rencian gruñó y su intención de matar aumentó. Y aún así, Rengina y el patriarca observaron sin comentar sobre la batalla que estaba teniendo lugar. El duelo estaba llegando a su punto álgido y ambos hombres se movían como si estuvieran poseídos. Sui brilló en violentos arcos de llamas y luz carmesí. Fue entonces cuando Renio flaqueó. Fue un pequeño y sutil problema en su movimiento, pero Xian lo aprovechó. Su sable cayó y se dirigió hacia Renio. Pero en lugar de evitarlo, Renio asumió el golpe. Se escucharon jadeos cuando el sable se hundió profundamente en su hombro izquierdo y se derramó sangre en el suelo de la plataforma. Pero, en el mismo instante, Renio aprovechó el momento. Su abanico ardió con y golpeó directamente el pecho de Rencian. El impacto hizo que Van Zihan volara hacia atrás, derrapando sobre la plataforma. Ambos jóvenes estaban exhaustos, ensangrentados y andrajosos. Jun exhaló lentamente mientras la tensión abandonaba sus hombros. Eso es todo. Está arreglado. Desafortunadamente, Ren Sehan no estuvo de acuerdo. Maldiciendo fuerte con sangre goteando de sus labios, metió la mano en su bolsa de almacenamiento y sacó algo. Era un objeto pequeño, de bordes irregulares, envuelto en seda negra. Junde no podía ver qué era, pero algo en ello le ponía los pelos de punta. Sin dudarlo, Ren Sehan se metió el pequeño objeto en la boca. Y Sui explotó. Una violenta ola de energía surgió de su dantian, sacudiendo la plataforma mientras su cultivo se expandía caóticamente hasta rozar el umbral del cuarto nivel de condensación y el Rencian que estaba emitiendo le pareció incorrecto a Junde. Estaba retorcido y corrosivo. Ni siquiera parecía que Xian hubiera logrado un gran avance, era más bien que se había visto obligado a hacerlo. Rencian avanzó, sus heridas sanaron y su energía se repuso. Su intención de matar se disparó y Renio no tuvo la resistencia para reaccionar. Fue en ese momento cuando el patriarca se movió. En un momento estaba sentado y al siguiente estaba en la plataforma, con la mano cerrándose firmemente alrededor de la muñeca de Rencian. El arma tembló porque no podía moverse ni un centímetro. El partido ha terminado. En un destello de luz, tanto Rencian como el patriarca se marcharon, dejando atrás a Renio. ¿Qué diablos fue eso? Junde se preguntó.